de nuestra lección es la sutileza del debilitamiento de la identidad pentecostal. ¿Por qué? Porque nosotros somos pentecosteses, hermanos. Gloria al Señor. La verdad práctica de nuestra lección es la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas como su evidencia. Son un distintivo pentecostal sostenido por nuestra iglesia y sostenido por nosotros, hermanos. La base de la lección está en Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos estos dones nos da, hermanos, el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nuestra lección, hermanos, apunta al debilitamiento de la identidad pentecostés. Hay quienes trabajan para debilitar la libertad de la manifestación de las lenguas. La manifestación de dones espirituales es la adoración al Señor, y sobre todo las lenguas como evidencia inicial. Ya hay quienes lo niegan. Entonces, por lo tanto, en esta lección vamos a abordar este tema, hermano, el debilitamiento de la identidad pentecostés. En la introducción de nuestra lección en esta lección bíblica estudiaremos la identidad pentecostal y su relación con el Pentecostés bíblico. Sin embargo, nuestro enfoque será mostrar que algunas sutilezas de error han aparecido en medio del movimiento pentecostal. ¿Dónde tuvo origen, hermano, el pentecostalismo? En el libro de los Hechos. Ahí se encuentra, hermano, nuestra identidad. Muchos preguntas, muchos dicen de cómo nosotros tenemos que reflejar que somos la verdadera iglesia de Jesucristo. Nosotros, y alguien responde y dice, el que se identifica con la iglesia primitiva, esa es la iglesia verdadera de Jesucristo. No es el que lleva más tiempo,
no es el que lleva 2000 años. Si no vive la palabra del Señor, no es la iglesia de Jesucristo. Aunque llevas 2000 años, aunque tienes los huesos de los apóstoles o la cruz de Jesucristo, no es la iglesia de Jesucristo. Si enseñas doctrinas de hombres fuera de la palabra de Dios y que tienes precedencia histórica de 2000 años, no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es aquel que vive la palabra, es aquel que cuando habla, cuando muestra su testimonio, se identifica con los primeros cristianos. Ese es el verdadero cristiano. Gloria a Dios. Eso es el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios no se basa en el tiempo que lleva caminando en una religión. No es aquel que ya lleva. Igual podemos estar en la iglesia cristiana, pero si no vivimos la palabra de Dios, de nada nos sirve. Estamos en una religión más. Lo que el Señor busca en un hombre y una mujer es que se identifica con la enseñanza de Jesús. Gloria a Dios. Es que su vivencia, su caminar, su práctica sea como los de los primeros cristianos. Esa es la verdadera iglesia. Ahí tuvo origen, hermano, la iglesia verdadera. Ahí tuvo origen los verdaderos cristianos. Quizás, hermano, gloria al Señor, el pentecostalismo surgió en el siglo XIX, pero hay evidencia de que ellos tienen la característica de la primera iglesia. Ahí surgió, hermano, si vamos en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que al pasar, hermanos, 40 días, 50 días de la resurrección de Jesucristo, sucedió este evento. Y este evento ya había sido profetizado por el profeta Joel antes que sucediera. Y el principal resultado de esta profecía es el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo que estaba reunido en ese lugar, hermano, en el aposento alto. La palabra de Dios enseña que habían 500 personas que habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Había muchos testigos. Era innegable que Jesucristo había resucitado. ¿Por qué? Porque había 500 testigos oculares que vieron que Jesucristo había resucitado. No uno, no dos, ni tres personas. Son más de 500. Es un porcentaje que da la Biblia como 500, puede ser más. Después de la resurrección de Jesucristo, el Señor antes le dio instrucciones a sus discípulos, le dio instrucciones a sus seguidores, a los que Él les seguía. Les dijo que ellos no debían mover de Jerusalén antes de que sean revestidos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y antes del inicial del ministerio de Jesucristo, el profeta Juan dijo que había uno que ha de venir y que él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Y eso se cumplió, hermanos, en el día de Pentecostés. 40 días había, después de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo, anduvo 40 días. Después de haber anduvo 40 días, ascendió en el cielo. Pero después de que Él ascendió, pasó 10 días más, cuando sucedió este evento que había sido profetizado quizás por lo menos unos 500 antes que sucediera, 500 años, por el profeta Joel. Y el principal resultado de esta profecía es la manifestación del Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos. Y no podemos darnos cuenta
que habían más de 500 hermanos que habían visto la resurrección, habían sido testigos que Jesucristo había resucitado. Pero aquí cuando nos damos cuenta en el aposento alto, dice que solamente habían como 120. No todos pudieron esperar la promesa. La orden es que ellos no debían mover de Jerusalén antes que sean revestidos, antes que ellos recibieran el bautismo del Señor en sus vidas. Pero quizás se cansaron de esperar la promesa y se movieron. Pero después de 10 días que el Señor ascendió, se cumplió esta promesa, que es la evidencia de hablar en otras lenguas. Gloria a Dios. Ese es el resultado. Cuando nosotros, hermanos, cómo identificarnos o cómo identificar una persona que está bautizada o que está llena del Espíritu Santo, la evidencia es que hable en otras lenguas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso, hermano, ahí nace, ahí nos identificamos con, hermano, el pentecostalismo, hermano, lo que es Pentecostés. Pero hay un problema ahora, es que ahora quieren debilitar esta identidad. Ahora quieren, hermano, gloria al Señor, hay quienes que están trabajando para querer debilitar, para que nosotros, hermanos, que creemos en el bautismo, en el poder del Señor, quieren, hermano, hay alguien que está trabajando atrás de esto, que ya no creemos eso, que nos olvidemos de nuestra identidad. Pero ¿cuál sería pues el efecto si dejaríamos de creer en lo que la Biblia habla? La iglesia se va a estancar. La iglesia no va a ir más allá, porque todo lo que hacemos, lo hacemos guiado por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Pero si no creemos en el poder, en el bautismo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser como un auto que quede estancado sin gasolina y ya no puede proseguir más. Así es la vida de un cristiano, de un creyente que no cree en el poder de Dios. Nos vamos a quedar estancados. Pero hay quienes que están trabajando esto, y principalmente el enemigo usando a personas para poder estancar, para que la obra no siga adelante, para que haya conformismo en el creyente, para que haya conformismo en el hombre de Dios. Gracias a Dios, hermano, nosotros, gracias a Dios, que hemos sido revestidos por el poder de Dios. Hasta ahora, cada paso, cada decisión que hemos tomado es gracias por el Espíritu. Amén. No, hermano, gloria al Señor, no está en nosotros el querer debilitar o estancar, hermano, gloria al Señor, o el querer enfriar cada día, hermano, queremos y buscamos más del Señor. El que busca, el que anhela, el que pide, Dios se lo da conforme a la medida de fe que usted tiene. En el contexto de nuestra iglesia, el principal está relacionado con la negación del actual de los dones espirituales, y más específico, la negación de la doctrina de hablar en otras lenguas como evidencia física del bautismo en el Espíritu. Veamos entonces cómo corregir esta desviación. Como punto número 1, el Pentecostés bíblico. Ya vimos el origen, cómo surgió el Pentecostés. El Pentecostés
era una fiesta que se celebraba o celebraban los judíos. Y en esa fiesta del Pentecostés, bueno, la palabra Pentecostés viene de la palabra griega, viene del griego Pentecostés. Pero en su original, en el hebreo, tiene varios nombres, como la fiesta de las semanas. Pero en esa fiesta es cuando sucedió este evento profetizado por el profeta Joel. El Espíritu prometido en el Antiguo Testamento muestra la acción del Espíritu Santo en diferentes momentos y en la vida de diferentes personas. El Espíritu Santo estaba actuando, estaba trabajando en personas específicas. Pero cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, es para todo el creyente. Es para todo aquel que anhela, que tiene sed de que sea revestido por el Espíritu Santo. No así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente el Espíritu Santo dominaba algunas vidas, era apoderado en unas vidas, como por ejemplo en los reyes, en los sacerdotes, en los profetas. Hay, hermanos, gloria al Señor. Hay una, ¿cómo decir, hermano? Solamente en personas específicas se derramaba el Espíritu Santo. Podemos poner como ejemplo en la vida de Sansón, dice que el Espíritu de Dios venía sobre él, como sobre David, como el primer rey de Israel, Saúl, dice que el Espíritu de Dios venía sobre él también. Pero hay una excepción, no todo el pueblo. Entonces, hermano, gloria al Señor, así vemos al Espíritu del Señor obrando sobre la creación. Desde el principio el Espíritu Santo estaba obrando. En la vida de Besael es uno de los ejemplos que habla en Génesis, en Éxodo. En la vida de Gedeón, otro ejemplo, Jefté y entre otros. En el Antiguo Pacto hay una excepción de la acción del Espíritu de Dios. Más específica, el Espíritu de Dios bajó en el Antiguo Pacto, actuó sobre las vidas de las personas elegidas para obras especiales. Ya miramos, de sacerdotes, de reyes y profetas. Así una acción más restringida del Espíritu de Dios se observa en el Antiguo Pacto. Sin embargo, en el Antiguo Testamento había una promesa del derramamiento del Espíritu de Dios sobre todos. No solo sobre las personas elegidas o una clase especial. Hay una promesa y lo vamos a leer. Ya me hemos mencionado muchas veces Joel. Habla, hermano, Joel 2:28. Y no solamente Joel, habla muchos pasajes, pero principalmente Joel 2:28. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y eso fue cumplido en el día de Pentecostés. Ahora queda en usted, queda en mí el anhelar, el deseo de querer recibir eso. Ahora ya no hay una restricción, no hay una acepción de personas que reciben el Espíritu Santo, como lo había en el Antiguo Testamento. Ahora la palabra de Dios está hablando que el Espíritu Santo se va a derramar tanto sobre los adultos, sobre los jóvenes, sobre los niños, Poderoso Dios. sobre los ancianos, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. El Espíritu derramado. Es en el Nuevo Testamento, sin embargo, que las promesas concernientes a la venida del Espíritu Santo se cumplen. El profeta Joel profetizó la venida del Espíritu de una manera copiosa. Joel 2:21. En el día de Pentecostés, y se identifica como el bautismo en el Espíritu Santo. En Pentecostés observamos que el Espíritu es derramado sobre toda carne, sin distinción de sexo, raza o edad. El que quiere, lo recibe. No hay acepción de personas. No usted pueda decir es que no soy rico, yo soy pobre. Tal vez eso no es para mí. No hay acepción de persona. El que quiere, recibe el Espíritu Santo. Y hoy en esta tarde vamos a orar por, hermano, el bautismo del Espíritu Santo para aquellos que aún no han sido bautizados, para que reciban, hermano, gloria al Señor. Amén. Porque al recibir al Espíritu Santo, hermano, gloria al Señor, nuestra visión va más allá. Nuestro panorama, hermano, cambia de la forma de ver, hermano, nuestra relación con Jesucristo. Se abre una puerta más allá, hermano, y la alabanza fluye más en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo ya en nosotros. Con esto no estoy diciendo que las personas que no son bautizadas no tienen el Espíritu. Es diferente nacer en el Espíritu que ser bautizado en el Espíritu. Amén. 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 Esta promesa tuvo su fiel cumplimiento en el día de Pentecostés y se identifica como el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 2, 1 al 4. En Pentecostés observamos que el Espíritu es derramado sobre toda carne, sin distinción de sexo, raza o edad. Esto muestra la universalización de la promesa de Dios. Todos los que creen, no solo unos pocos elegidos, pueden ser revestidos por el Espíritu Santo. A diferencia del antiguo pacto, en el que solo personas especiales tenían el privilegio de ser
usada por Dios. En la nueva alianza desde Pentecostés, Dios derramó su espíritu sobre todo el pueblo. Ahora todos podían cumplir la misión de proclamar el mensaje de su reino. Cuando se derramó el Espíritu Santo, cada uno tomaba su rumbo y predicaba la palabra del Señor. Anunciaba, evangelizaba. Su vida era cambiada. Con su testimonio, la gente, la comunidad que lo rodea, llegaban, se convertían. ¿Por qué? Porque ahora, hermano, gloria al Señor, está actuando el Espíritu Santo en los creyentes. Por eso el mandato fue que ellos no debían mover antes que sean revestidos por el poder de Dios. Habiendo sido revestidos, ahora sí podían cumplir con la misión. Podían cumplir, hermano, con llevar el mensaje, con expandir el reino de Dios en la tierra. Y no hay excepción. Ahora nos toca llevar el evangelio a nuestra comunidad, primeramente a nuestra familia. Ahora vamos a hablar con nuestro vecino, ahora vamos a hablar en la universidad, en la escuela, en el trabajo y donde quiera. Vamos a hablar el mensaje de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda, con el bautismo, con el poder de Dios. Porque si usted no tiene, hermano, el poder de Dios, el bautismo de Dios en su vida, usted no va a tener ánimo. Usted no va a tener valor de hablar del evangelio. ¿Por qué? Porque usted aún no ha sido lleno por el poder de Dios. Por eso hoy en nuestra lección estamos empujando que usted anhele que sea bautizado, que sea lleno por el poder de Dios. Amén. Que usted anhela como usted cuando tiene sed y anhela, desea tomar agua, que ese deseo haya en usted, que nazca en usted si no lo tiene, pero que hoy a través de la palabra nazca ese deseo, ese anhelo, ese hambre, de ese despertar de querer ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Este es el propósito de la lección. No hay otro propósito por el cual estamos enseñando aquí, sino el propósito es que todos los creyentes, que todos los hijos de los hermanos, los jóvenes, nuestros varones, todos sean llenos. Habiendo sido llenos, ahora sí vamos a poder cumplir con nuestra misión. Ahora sí vamos a poder cumplir de llevar el evangelio, de transmitir, y habrá una facilidad de transmitir el evangelio. ¿Por qué? Porque no es usted el que está hablando, no es usted el que está transmitiendo, sino es el Espíritu Santo a través de su vida. Gloria a Dios. A través de sus labios. Y me seréis testigos, dice la palabra de Dios, a Jerusalén y en todo el mundo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Preguntas, hermanos? Gloria al Señor. Punto número 2. El distintivo pentecostal de nuestra iglesia. La actualidad de los dones espirituales. Agustín de Hipona, que vivió desde el 354 hasta 430, introdujo en la iglesia el error doctrinal de que los dones habían cesado. A su entender, los dones existían, pero habían sido restringidos en el periodo apostólico. Agustín de Hipona vivió en el norte de África. Y este hombre
a su entender enseñó que el hablar, que el bautismo del Espíritu Santo era solamente en la iglesia primitiva, era solamente en el tiempo de los apóstoles. Y hoy en nuestro día ha llegado ese mensaje. Que los dones, que el bautismo, que el hablar en lenguas ya no existe más, solamente fue en el tiempo de los apóstoles. Pero es esto, hermanos, lo que estamos identificando hoy, que hay alguien que está debilitando, hermano, la identidad del pentecostalismo bíblico. Y lo que están enseñando es que ya no existe más. Pero aquí podemos ver, hermano, que la promesa, la palabra de Dios enseña que la promesa es para hoy, hermano. Gloria a Dios. Es para hoy. Gloria al Señor. Aleluya. Y que no es, hermano, gloria al Señor, y que no ha sido restringido, sino que el Espíritu Santo se sigue derramando. Bendito el Dios. que quiere, el que anhela, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y también tenemos que entender, al recibir el Espíritu Santo, no quiere decir que los problemas se acaban o que al tener el Espíritu Santo ya se nos va a salir las alas. Es cuando más los problemas se van a levantar. Tenemos que entender eso. Pero ahora hay un Espíritu Santo que nos va a ayudar a enfrentar. Ya no lo vamos a enfrentar solamente nosotros en nuestra carne, sino ahora hay un Espíritu Santo que está en nosotros y que nos va a ayudar a avanzar, nos va a ayudar a levantar, a ponernos sobre nuestros pies. Gloria no a vamos Dios. a quedar tirados en el piso. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, hermanos, no son basura, sino se levantan su cabeza y siguen para adelante. ¿Por qué? Porque Amén, hay un gloria a Espíritu Dios. Santo dentro de uno que lo empuja, que lo motive, que lo insta, hermano, que avanza. No es necesario que alguien, cuando usted tiene el Espíritu de Dios, no es necesario, es bonito, no voy a negar que alguien te anima, que alguien te empuja, pero si no hay alguien, por ejemplo, la vida del pastor ora por los hermanos, pero ¿quién va a orar por él? Él mismo va a venir en el altar y se va a presentar. ¿Por qué? Porque hay un espíritu dentro de él que lo empuja, que lo motiva, hermano. Gloria a Dios. Desesperado, avanza, tú puedes. ¿Por qué? Porque hay un espíritu dentro de uno. Bendito Dios. Los pentecostales no solo creen que los dones están vigentes en la iglesia, sino que los ejercen. No es solamente de creer que sí, los dones están activos, que sí podemos aún hablar en lenguas, que aún sí podemos tener dones espirituales como el profetizar, como el don de sanidad, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. No, es dar uso a estos dones. No es solamente de conocer, oh bueno, escucho que sí están activos los dones. No es solamente saber eso, sino ahora tenemos que ejercerlo, tenemos que usarlo, tenemos que tomarlo. Son nuestras herramientas necesarias en nuestras vidas cristianas. Amén. No es solamente conocerlas, sino dar su uso. Porque aún teniendo el Espíritu Santo, si usted no ejerce, usted se va a estancar. Usted tiene que darle uso, usted tiene que ejercer el don que Dios le da. Y usted puede recibir estos dones de acuerdo a su capacidad. El Señor da abundancias cosas a los que le piden. A los que le piden. Nuestra iglesia emerge en la historia de esta gigantesca explosión del avivamiento de los dones espirituales. En su declaración de verdades fundamentales de 1916, las asambleas de Dios
confesaron que todos los creyentes tienen el derecho y deben buscar sinceramente la promesa del Padre. Tienen la promesa, tenemos la promesa, pero ¿qué tenemos que hacer? La promesa no se va a venir sola, tenemos que buscarla. Tenemos que ir tras ella. Es como el que busca oro, tiene que escarbar hasta encontrar el oro. Así es nuestra vida. La promesa está ahí, pero ¿quién lo va a ir a traer? ¿Quién lo va a ir a buscar? Nosotros tenemos que buscar y lo vamos a encontrar. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Quién de vosotros, teniendo hijos, se le pide un pan, le vas a dar una piedra? O si le pide un pescado, le vas a dar una serpiente. Aún los hombres, siendo malos, saben dar buenas cosas, saben recompensar a sus hijos. Cuanto más el Señor le dará buenas cosas también a sus hijos, a sus hijos. El bautismo en el Espíritu Santo con el fuego. Además, afirma que con el bautismo en el Espíritu Santo viene el revestimiento del poder para la vida y el servicio, el otorgamiento de los dones y sus usos en la obra del ministerio. Y que esta maravillosa experiencia es distinta y posterior a las experiencias del nuevo nacimiento. Las lenguas como evidencia. La declaración de la fe de la Asamblea de Dios 1916 declara: el bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo es atestiguado por la señal física inicial de hablar en otras lenguas, ya que el Espíritu de Dios les da la capacidad de hablar. No es de ir a una escuela, es que vamos a ir a practicar la lengua. No, es Dios quien te da, es Dios quien te capacita. No es de aprender, esto no es de aprender. No es que hay una escuela donde enseñan a hablar lengua, no. Esto es Dios quien da, pero tienes que buscarlo, tienes que anhelarlo. Amén. Con sinceridad. ¿Y qué conlleva esto, hermano? Gloria al Señor. Te va a dar la capacidad de anunciar el Evangelio, te va a dar el valor de enfrentar los problemas, aún el valor de entregar tu propia vida. ¿Por qué? Esto es la evidencia en los primeros cristianos. Como ellos estaban tan seguros en el Señor y tenían la llenura, cuando le decían, niega a tu Dios, ellos decían, prefiero morir antes que negar a Dios. Uno de ellos decía, llevo 86 años sirviéndole a Dios y ningún mal me ha hecho hasta ahora. ¿Cómo voy a negar a mi Dios? Una mujer decía que los creyentes con rodillas débiles es el enemigo quien los doblega. Pero aquellos cristianos que tienen, hermanos, gloria al Señor, llenos del Espíritu Santo, su esposo le decía, te voy a quemar la ropa para que ya no vayas a la iglesia. Y ella respondía, me voy a poner una sábana para ir a la iglesia. Y él decía, sacó una arma, ahora sí piensas ir a la iglesia, y le puso en la cabeza, si jalas el gatillo, voy a ir al cielo. Si no jalas el gatillo, voy a ir a la iglesia. Esto es la llenura
Señor. Santo no es emoción, sino es realmente, hermano, una vivencia con el Espíritu Santo. Y cuando tú llenas, cuando tú te encuentras con el Salvador, hermano, gloria al Señor, piensas en Él todo el tiempo, hermano, en el trabajo, cuando corres, cuando caminas, cuando viajas. Está tu mente pensando, hermano, se impone un gozo sobre los problemas, sobre las dificultades. Siempre hay un gozo que prevalece, hermanos. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Gloria al Señor. El tiempo, hermano, ha avanzado y mejor vamos a la otra parte. Dejo con mi hermano que va a compartir, hermano, gloria al Señor. Y vamos a rogar al Señor, hermano, que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar por los hermanos que no tienen, hermano, aún esa llenura, que Dios lo puede dar y que Dios, hermanos, vamos a insistir por aquí, por delante, que Dios llene a toda la iglesia y lo puede llenar en una sola tarde, en una sola noche, a todo el pueblo, hermano. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que llenamos, hermano, gloria al Señor, sino el Espíritu Santo. Aleluya. Es el que llena, hermano, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, vamos a rogar al Señor. Quienes no lo tienen, hermano, puedan pasar. Vamos a orar. Y hay siervos que van a orar en esta hora, hermano, por su vida, para que usted reciba, hermano, gloria al Señor. El enemigo va a poner duda en su mente, no lo va a recibir, porque eso es lo que ha sucedido con nosotros cuando todavía no teníamos la llenura. Estábamos y una vez pasaba y no pasaba nada. Decía que no va a pasar, pero insiste, si no lo recibe hoy, mañana, si no lo recibe mañana, pasado. Amén, pero hasta gloria que a Dios. usted lo reciba, hermano, gloria al Señor. Creemos que Dios, hermanos, nos bendice en esta hora. Gloria al Señor. Amantísimo y buen Dios que habitas en los cielos, Dios mío. Ahora, Señor, yo pido, Dios amado, por la llenura, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Padre Santo, honra tu nombre en esta hora, Dios mío. Yo quiero ver tu respaldo, Señor. Respalda tu palabra ahora, Señor, con la llenura de tu Espíritu Santo sobre este pueblo. Venimos creyendo en tu promesa, venimos creyendo en tu palabra. Tu palabra dice, Dios mío, oh Dios amado, viene uno tras mí, que no soy digno de desatar la correa de su sandalia, pero Él